Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. Vamos a tomar las Sagradas Escrituras en esta mañana. Quiero que abran sus Biblias en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan. Capítulo 16 del Evangelio según San Juan. Vamos a tener aquí la lectura de la palabra del Señor, versículos 1 al 4. Capítulo 16 del Evangelio según San Juan, versículos 16 del 1 al 4. Y leo en el nombre del Señor Jesús. Todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que les está prestando o le está prestando un servicio a Dios. Actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Y les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se lo había advertido. Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Amén, amén y amén. Voy a rogar el favor al hermano Jaime y a su esposa si pasan hasta acá para que entreguen este tiempo de la predicación en oración al Señor. Hermano Jaime Campillo y su esposa. Amados hermanos en Cristo, vamos a encomendar el servicio, la palabra que el Señor ha traído hoy a través de nuestro ministro, Pastor Ocampo Señor. Padre amado, en el nombre del Señor Jesús y en la comunión del Espíritu Santo, en el día de hoy, Señor, todos los que estamos aquí somos necesitados de ti. Necesitamos, Señor, tu instrucción, tu palabra, tu guía, Señor, en estos tiempos difíciles donde la oscuridad se ha hecho más densa, Señor, pero tu luz es más fuerte y poderosa para rescatarnos, Señor, de estas situaciones difíciles que hoy se encuentra atravesando el planeta, la ciudad de Israel y todas las naciones del mundo, Señor. A ti sea la gloria y la honra, y recibimos, Señor, con humildad y atención tu palabra. Amén. Padre Dios, seguimos en tu presencia, en el nombre y los méritos de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor, Salvador, Redentor, y en la comunión de tu Santo Espíritu. Sabemos, Espíritu Santo, que tú has capacitado a nuestro pastor para infundirnos estas enseñanzas, y con la unción de tu Santo Espíritu, esta palabra queda grabada en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro ser. Sea usted manifestado poderosamente, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén y amén y amén. Gracias, mis amados hermanos. Gracias. Siéntense, mis amados hermanos. Seguramente este mensaje que les voy a compartir hoy no será el que esperan muchos, en razón a que estamos acostumbrados, y sobre todo desde las iglesias, desde los púlpitos, a que a la feligresía se le hable de cosas agradables, cosas buenas, cosas alegres, de espectáculos,
y demás. Pero permítanme hoy sumarme a las palabras del Señor Jesús, que le habló a sus discípulos como si un papá le estuviera advirtiendo a sus hijos sobre las cosas que vendrían. A muchos hombres de Dios les ha pasado, y no ahora, sino durante todo el tiempo que el Señor ha dado palabra, que su palabra ha sido rechazada. Sin embargo, el Señor anima al hombre de Dios a que continúe adelante y dice, escuchen o dejen de escuchar. Está recordando aquí una escritura que no la tenemos ahí en el bosquejo, pero la podemos subir en la Nueva Traducción Viviente, en el capítulo 33 del libro del profeta Ezequiel, los versículos 31 al 33. Y me conmueve tanto esto que el Señor le está hablando al profeta Jeremías. Y miren, les comparto lo siguiente, capítulo 33 del libro del profeta Ezequiel, versículos 31 al 33. Esto como para que no nos dejemos llenar, que porque tenemos una profesión o porque estamos estudiando una profesión o porque tenemos dinero o porque tenemos propiedades o porque estamos siendo muy bendecidos, entonces que ya estamos plenos. Mire usted, el Señor le está diciendo a Ezequiel, acuden a ti en masa y se sientan delante de ti y escuchan tus palabras, pero luego no las practican. Me halagan de labios para afuera, pero sus corazones solo buscan las ganancias injustas. En realidad, tú eres para ellos tan solo alguien que entona canciones de amor con una voz hermosa y toca bien un instrumento. Oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. Es una palabra sentenciosa. Y en varias ocasiones les he compartido, mis amados hermanos, con respecto a que las iglesias, los templos, no son un centro de diversión, o como lo dijo una vez el pastor Junior, no son la tienda de los sentimientos. En la iglesia hay que predicar la palabra del Señor tal como está aquí. Sin accesorios, sin cosméticos, sin disfraces, sin mascarillas, sin absolutamente nada que no esté aquí en la palabra del Señor, porque yo creo que lo que el Señor habló ya está compilado en este libro que conocemos como la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, cuando el Señor está hablando a los discípulos acerca de todo lo que les ha de suceder, yo no veo otra palabra aquí de advertencia, sino acerca de la persecución. Ese tema que no nos lo hemos tomado muy en serio, pero que viene y ya está la persecución para la iglesia del Señor. De manera que cuando el Señor está hablando aquí, en estos capítulos, en estos primeros versículos del capítulo 16 de San Juan, yo no veo algo más sino una continuación directa del capítulo 15. Y aquí vemos esta escritura sin interrupción y sin ninguna pausa. Mire cómo concluye el capítulo 15 del libro de San Juan. Si el mundo los aborrece, escuchen bien esto, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. ¿A cuál mundo se está refiriendo el Señor ahí? No propiamente a la gente, sino al sistema en el que estamos. Que de ahí deviene toda la agitación de las mentes de algunos que vienen a materializar esa persecución, ese aborrecimiento. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo.
si a mí me han perseguido, dice el Señor, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. ¿Los tratarán así por causa de mí? No, hombre, porque no conocen al que me envió. Esa es la conclusión del capítulo 15. De ahí que en el capítulo 16 el Señor está diciendo, todo lo anterior se los he dicho para que no flaquee su fe. De manera que si el Señor Jesús les había hablado a los discípulos, como nos está hablando hoy a nosotros, del odio, de la persecución, del rechazo que todos sufriríamos por ser sus seguidores, ahora está añadiendo algo más: los expulsarán de las sinagogas y además van a ser perseguidos a muerte. Una vez más, nos está hablando el Señor aquí que la suerte que correrían los seguidores de Él, el Señor Jesús, y todo esto indudablemente pondría a prueba la fe de la iglesia. En ese momento la fe de los discípulos, hoy la fe de la iglesia. Hoy estamos siendo probados en la fe, mis amados hermanos, y viene y se va a acentuar más la persecución. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Señor Jesús. De manera que ante un escenario así, el Señor tenía que prepararles. En primer lugar, tenía que consolarles por la tristeza que en ese momento estaban atravesando los discípulos, porque el Señor ya se iba a ir. Pero por otro lado, debía prepararles para las tribulaciones que les sobrevendrían y que nos sobrevendrán. De manera que en primer lugar vamos a hablar un poco de prevención y preparación. Prevención y preparación. Ustedes recuerdan cuando Rusia invadió Ucrania. ¿Recuerdan eso? Tenemos que estar actualizados, hermanos. ¿Sabe por qué mucha de la frescura que están viviendo algunos creyentes? Porque no saben nada de lo que está pasando, pero directa o indirectamente eso afecta a la iglesia. Porque el Señor habló de guerras, de rumores de guerras. Y habló de todo lo que estamos viviendo, mis amados hermanos. Ayer veía yo unas personas que desde la NASA decían que fueron a ver el eclipse como algo normal, como un acto más, un evento más de los que suceden a diario en el mundo, pero que cuando vieron eso, la conmoción interior fue tan tremenda que casi no resisten verlo. Y yo le decía a Marlene, si eso es viendo un eclipse, que es en cumplimiento a la palabra de Dios, ¿cómo será cuando vean aparecer al sol de justicia? Dice la Biblia que ninguno se mantendrá en pie. Entonces el Señor nos está hablando de prevención, pero también de preparación. Vamos al versículo 1 del capítulo 16 de San Juan. Todo esto les he dicho, ¿para qué? Para que no flaquee su fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabe uno por qué peca? Porque le flaquea la fe, porque hacia un lado a Cristo Jesús y hacia un lado a su palabra. ¿Sabe por qué uno vive fresco? Y a mí no me pasa nada y yo tengo un Dios que me provee y me da el mercado y me tiene la alacena llena y tengo buen empleo y tengo reconocimiento. ¿Sabe por qué? Porque la gente flaquea en su fe. Hacen de todo esto la fuente de su vida y hacen a un lado al manantial de aguas vivas, cuyo nombre es Jesús el Señor. Entonces les decía que cuando Rusia invadió a Ucrania en febrero de 2022, o sea, estamos hablando de casi ya 2 años. ¿Sabe qué le dijeron los dirigentes rusos, del Estado Mayor del Ejército de Rusia a sus soldados? Vea, vamos a invadir
que esto lo resolvemos en minutos. Es más, para ustedes esto va a ser un desfile militar. No van a tener que disparar armas porque Ucrania se va a rendir inmediatamente. Y ustedes no van a tener que disparar un solo tiro. Francamente, lo que vamos es a intimidarlos. Vamos a hacer un desfile militar en el que vamos a tener a Ucrania arrodillado a nuestros pies. Lo que los dirigentes rusos no le dijeron al ejército es que Ucrania les iba a presentar una férrea oposición. Y a partir de ese momento empezaron a morir miles de soldados rusos. Pero también surgieron problemas al interior del ejército. Se desmotivaron. Hubo hasta brotes de motines entre ellos mismos. Se perdió la disciplina militar y algunos empezaron a desertar. ¿Todo por qué? Porque no les hablaron claramente. Porque no les advirtieron claramente. Es más, muchos analistas cuestionaron el liderazgo de las autoridades rusas por su falta de realismo, por su falta de que vivieran y que vieran y advirtieran la realidad de lo que tenían que enfrentar. Y por eso enviaron a miles de soldados a la batalla. Y yo quisiera entender la fuerte impresión que aquellos jóvenes rusos tuvieron al ver los videos e imágenes que circulaban en las redes sociales, en los que se veían los cuerpos muertos de sus compañeros tirados en las calles. Vieron compañeros de ellos como prisioneros de guerra, vieron vehículos destruidos y vieron algunos capturados por el enemigo. Piensen ustedes en esos jóvenes, ¿qué sentirían? Y difícilmente puede haber algo que desmotive más que alguien nos engañe en una causa en la que se nos exige que entreguemos nuestra vida. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús nos está engañando a nosotros? El Señor Jesús sabía perfectamente lo peligroso que es llenar de falsas expectativas y por eso habló a sus discípulos y a nosotros con total honestidad, sin eludir las tremendas dificultades que encontraríamos en el mundo una vez que Él ascendiera a su trono. Por eso, con un evidente y claro realismo y con mucha honestidad, les explicó lo que iban a encontrar en su servicio a la iglesia, a los discípulos y a nosotros hoy. ¿Qué íbamos a encontrar? Conflictos. Es más, dicho por un profeta, palabras mismas que recoge el Señor Jesús, dice que los enemigos de cada uno serían los de su propia casa, los de su propia familia. Que enfrentaríamos persecuciones, que inclusive seríamos heridos, que tendríamos oposición, incluso algunos morirían. Ahora casi no se oye de la muerte de cristianos, de hecho casi no se oye. Pero hermanos, todos los días, hablemos de Colombia, todos los días hay víctimas dentro del pueblo cristiano a causa de su fe, todos los días. De manera que cuando el Señor está hablando a sus discípulos solo de este modo, cuando llegara el momento de la prueba, podrían recordar sus palabras y no se sentirían defraudados. Él nunca les habló de un camino diferente al de la cruz para alcanzar la corona. Si alguno quiere, eso es voluntario, ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Él no está diciendo tome su camioneta, tome su hotel, tome sus propiedades
tome sus fincas, tome su apartamento, tome sus tiquetes que ya tiene preparados para su viaje a vacaciones. El Señor no quiere en la iglesia sibaritas. El Señor quiere en su iglesia personas que lo sigan voluntariamente, que tomen cada uno su cruz y lo sigamos. Eso es lo que quiere del Señor, porque de esa manera nos constituimos en el fruto de la aflicción de su alma. Hablar del costo de una misión es una de las primeras cosas que se debe inculcar a los cristianos de todas las épocas. ¿Qué precio vamos a pagar? ¿Qué costo vamos a pagar? Porque no hay ninguna buena intención, ni hay una buena pintura, ni una buena presentación en dibujar el servicio al Señor Jesús con falsos colores que están ocultando la verdad. Y de eso en el cristianismo estamos, como decimos en muy paisa, tuquios. Estamos llenos de gente a quienes le están pintando pajaritos. Y la gente está cómoda y la gente está tranquila. El apóstol Pablo, una autoridad en este tema, como quiera que fue uno de los que más soportó la persecución, le dijo a todos los creyentes, incluido usted, incluido yo, que había a todos los creyentes de todas las iglesias, que era necesario a través de muchas tribulaciones entrar en el reino de Dios. Por eso es que nosotros no les decimos a ustedes, ni les enseñamos, ni los discipulamos, en el sentido de que le digan a la gente, vayan, díganles que si tiene problemas matrimoniales, que aquí se les solucionan. Vayan, díganles que si necesitan un carro, que aquí lo van a tener. Vayan, díganles que si necesitan un apartamento, que aquí lo van a recibir. Nosotros les hablamos claramente porque yo le oí a mi Dios, aquel que es mi Padre y mi Redentor, le oí esas mismas palabras de advertencia que este camino que estamos emprendiendo implicaba como caminar teniendo una cruz sobre los hombros. Y eso es lo que les enseñamos. Mire el apóstol Pablo, claramente como habla en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, versículos 21 y 22. Después, mire, detalle esto muy bien, porque la escritura es para detallarla y mirarla con revelación del Espíritu Santo. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad, ¿qué estaba haciendo Pablo? Anunciando las buenas nuevas. Él no estaba anunciando un circo, como para después decirles, después no digan que no se los advertimos. Él no estaba anunciando espectáculos, porque de espectáculos estamos saciados, estamos hartos, hermanos. Porque el diablo tiene que tener cegada la mentalidad de la gente a base de espectáculos. Y cuando la gente va a espectáculos, salen más vacíos de lo que entraron. Y así pasa con muchas iglesias. Muchos creyentes llegan a la iglesia y salen más vacíos y peor de lo que entraron, porque no se les predicó la verdad de Dios. Pablo está diciendo, después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Y sabe qué hacían ellos? Fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe, diciéndoles, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. ¿Cuántos están pasando por dificultades por causa del reino de Dios? Porque hay dificultades que la gente se busca, pero hay otras que son por causa del reino de Dios. De manera que cuando no hacemos esto, sino que profetizamos cosas agradables. ¿Ha notado usted que el falso profeta siempre está hablando de cosas agradables, endulzándole el oído a la gente? Y la gente sale
como doña Florinda, después de que Girafales le dice o le entrega el ramo de flores y ella queda extasiada. Estamos hablando mucho de paz. Cuando el Señor dice, no hay paz para el impío, le estamos hablando, le están hablando a los simpatizantes, a los que acaban de llegar a escuchar la palabra del Señor. Les están hablando cosas muy lindas con el único fin de tener unas estadísticas muy altas y decir, en mi templo hay cientos de miles de personas. Las filas para entrar al templo son admirables. Pastores que dicen, me doy el gusto de dejar afuera la iglesia haciendo fila, porque son tan numerosas las personas, pero muchos de ellos no les están diciendo que Jesucristo viene por segunda vez, sino que les están hablando de paz, les están hablando de que van a tener bienes. Están llenando las iglesias de soldados, pero de nombre. Los policías llegaron esta mañana muy amablemente a brindarnos protección por parte del Estado. Y entonces yo les miré. Hoy tienen un número. Básicamente ellos lo están identificando como un número porque el sistema está identificando a la gente por un número. Sí eran policías, estaban bien uniformados. Y lo primero que miré es si tenían armas. Y estaban armados, con armas oficiales. Ellos no eran un soldado, un policía de nombre, con un disfraz de policía, no. Hoy hay muchos creyentes de nombre. No gustan de la espada, no gustan del arma de Dios. No leen las sagradas escrituras diariamente, ordenadamente, fervientemente y alegremente. No sienten la necesidad de que Dios les hable por medio de su sagrado libro. Todos esos soldados de nombre les van a llegar las tribulaciones y se van a ir. Van a desertar. Dios no quiere en sus filas soldados de nombre. Quiere soldados que llevemos la armadura de Dios. Quien espere cruzar las aguas turbulentas de este mundo y llegar al cielo con el viento y la marea siempre a su favor, se está engañando peligrosamente. El Señor nunca hizo nada para que sus discípulos vivieran con un optimismo ingenuo, que vivieran con un optimismo desbordado, sino que el Señor buscó por todos los medios que fueran realistas para que los tiempos difíciles cuando llegaron no les tomaran por sorpresa. Quiero, hermanos, íntima devoción y quienes siguen esta transmisión, quiero que entiendan que el propósito de las palabras del Señor Jesús era para que no encontráramos tropiezo, según lo dice la Reina Valera. Voy a tomar esta porción de las Sagradas Escrituras en la Reina Valera. Esos versículos que leímos. En el capítulo 16, versículo 1 dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, obstáculo. La versión internacional dice, todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Entonces, si miramos los dos textos, el que tropieza, el que flaquea en su fe, es el que está más propenso a flaquear.
a caer, a tropezar. El Señor está usando aquí el término para que no tengáis tropiezo. Y ese término tropiezo o escándalo en griego es escandalizo. ¿Sabe a qué se refiere ese escandalizo? ¿Alguna vez alguien ha visto un arma de fuego? Una pistola, un revólver, un fusil. Escandalizo es el gatillo desde donde se acciona un arma. Pero a su vez, yo me acuerdo que en mi pueblo se llamaba, ocurrían algunos asesinatos de vez en cuando, y decían que lo habían horqueteado. ¿Y sabe qué es horquetear? ¿Lo han oído mencionar ese término? Horqueteado. Un horquete. Entonces se montaba un arma y el asesino que estaba emboscado se escondía, y para que no lo vieran, pues se escondía para que no lo vieran, por supuesto. Se hacía más allácito porque el arma no tenía buen alcance por donde iba a pasar su víctima. ¿Qué hacía él? Alaba la cuerda que estaba atada al gatillo y mataba a la persona. El Señor les estaba explicando estas cosas. Vea, eso es un escandalizo. El gatillo que ustedes ven ahí. Para que no fueran atrapados en una trampa, para que no fueran emboscados, para que no tropezaran con los obstáculos que se nos vienen y que estamos viviendo. Si eso ocurría, el Señor sabía que se sentirían desalentados, desanimados. Y hoy, con la facilidad que tenemos en las redes sociales, muchos dirían, yo al templo no vuelvo, yo no me voy a arriesgar. Vea, hermanos, si ustedes son de Dios, si al sistema le toca ir a su casa por usted, va para perseguirlo. Y el hecho aquí no es tanto si hay persecución o no, sino el Señor nos está llamando es a que no nos desalentemos cuando nos toque vivir las persecuciones, a que no nos desilusionemos del Señor, a que no nos decepcionemos del Señor, a que no nos apartemos del Señor Jesús. No olvidemos que los discípulos, al igual que el resto del pueblo judío, esperaban que cuando el Mesías viniera establecería su reino en este mundo de una forma visible, ostentosa, toda oposición sería quitada. Recordemos que los judíos esperaban al Mesías, era como un emperador que venía a enfrentarse bélicamente con el imperio romano, que los tenía ahí prisioneros, los tenía subyugados, los tenía esclavizados. Y cuando ven y les dicen que el Mesías llegó y nació en un pesebre, en un abrevadero, no creyeron que ese era su Mesías, y mataron a ese Mesías. Es más, dijeron que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, esa información la tenían los discípulos también. Y el Señor les estaba diciendo que en vez de un emperador, con todo su ejército y todo a su favor, este Mesías iba a morir en la cruz. Es que es difícil. Era difícil creer. Y que ellos quedarían en este mundo siendo aborrecidos y perseguidos. No era fácil para los discípulos, no es fácil para la iglesia. Así que si ellos no estaban advertidos, no era de extrañar que comenzaran a preguntarse si Jesús realmente era el Mesías esperado. Usted puede leer el extenso capítulo 6 del libro del Evangelio según San Juan, para que usted vea lo que pasa al final de ese capítulo. Cuando el Señor empezó a hablarles de todo esto,
Dice que lo dejaron, desertaron, lo abandonaron. Él, de una manera muy responsable, al contrario, lo que nos está diciendo, y le dijo a los discípulos, y nos dice a nosotros, se los dijo por adelantado, para que advertidos se dieran cuenta de que los ataques que iban a recibir, no los encontraran desprevenidos y quedaran atrapados e indefensos. ¿Sabe qué le pasó a Israel? Estaba desprevenido hace 8 días, falló todo. Falló la inteligencia, fallaron las armas, falló todo. Los terroristas tuvieron 5 horas paseándose como Pedro por casa y haciendo lo que ya ustedes todos conocen. ¿Sabe por qué pasó eso? Porque Israel le dio la espalda a Dios como siempre se la ha dado. Y que si el Señor no cuida la ciudad, en vano, todo el armamento, toda la inteligencia, nada funciona. Por eso Jesús, primero en todo en nuestras vidas, siempre tengo presente al Señor. Eso era lo que decía David. Y por eso el Señor le daba estruendosas victorias. Porque él decía, siempre tengo presente al Señor, con él a mi derecha, nada me hará caer. Estaba recordando una entrevista que le hicieron a un piloto de la Fuerza, hoy ya se llama Fuerza Aeroespacial. No sé Colombia cuándo irá a explorar el espacio, pero bueno. Un día ese piloto le falló el helicóptero y se cayó. Se lo derribaron cumpliendo una misión. Y él respondió que a pesar de esto, pudo descender en paracaídas sin haber alguno, sin que nadie lo viera. Pero sabía que los que lo habían derribado en minutos le iban a llegar a buscarlo para llevárselo prisionero. Este hombre en esa entrevista decía que él puso en práctica todo lo que había aprendido durante años de intensa preparación en la Fuerza Aérea para poder sobrevivir y logró permanecer oculto a los ojos de la guerrilla durante 6 días hasta que por fin fue rescatado por los compañeros del ejército. A los jóvenes que de pronto tengan aspiraciones de ir a la Fuerza Aérea a capacitarse porque quieren ser pilotos, les advierto, vayan primero pensando en que van a tener dificultades. Hay jóvenes que se han ido a la Fuerza Aérea creyendo que ya les van a entregar un caza o un helicóptero y se ven volar. No es así, porque si no brillan los zapatos en la casa, si no mueven una cuchara en la casa, allá no es, ese no es el lugar. ¿Qué hizo este piloto para sobrevivir? Según la entrevista, él sobrevivió recogiendo agua lluvia y comiendo insectos. Cuando le preguntaron acerca de la prueba que estaba sufriendo, el piloto dijo que la salvación de su vida se debió a la preparación que él recibió para poder sobrevivir. La Fuerza Aérea le había enseñado que esperara los problemas, así que estaba preparado para ellos en el momento que llegaran. Iglesia, ¿ustedes están preparados? ¿Se les ha advertido aquí sobre la persecución? ¿Se les ha hablado de los tiempos oscuros que vienen sobre nuestro país? ¿Se les ha hablado de las crisis económicas? El Señor ha revelado a sus siervos en este lugar las cosas por venir y a ustedes no se las hemos ocultado. Y por eso deben estar preparados para enfrentar todo este tipo de situaciones. O sea que estas enseñanzas del Señor Jesús no están resultando muy atractivas el día que Él las estaba practicando, que les estaba enseñando. De hecho, seamos sinceros, hermanos, a nosotros no nos gusta que nos hablen de estas cosas. O quien quiere tener un enfermo o padecer una enfermedad en su casa. Cierto que nos gusta más la vida confortable, que nada paz, que no haya dificultades.
Yo trabajaba en una empresa en la que se fabricaban accesorios para la confección. Y había unas piezas que especialmente eran llevadas a un lugar donde se les daba temple, y yo no sabía, hasta que un día me atreví y fui a la empresa donde se daba temple. ¿Sabe cuál era el temple para esas piezas? Que las metían a hornos con temperaturas altas, de manera que cuando esas piezas sufrieran algún golpe, lo resistieran. Y a nosotros hoy nos falta el fuego del Espíritu Santo, ser afinados con el fuego del Espíritu Santo. Muchos hoy prefieren escuchar sobre prosperidad, sobre victoria. Bueno, Victoria, mi nieta, yo sí quiero escuchar de mi victoria. Ustedes son triunfantes, ustedes son victoriosos, ustedes van a ser los mejores, ustedes son atractivos. Vengan y depositen sus dineros en el altar y sus propiedades, que ustedes son los mejores. Y la gente acude. Y mucha gente, mucha iglesia o mucho pueblo de Dios no está siendo preparado realmente para estar con el Señor Jesús. Cualquier papá que tenga hijos pequeños, aún papás que tengan hijos adolescentes y jóvenes, papás, ustedes saben, yo ya pasé por ahí, que no siempre sus hijos permanecerán en la casa. Que llegará el momento en que se independicen. Así que usted como padre de familia no deja de preguntarse si usted está preparando a sus hijos para sobrevivir y prosperar en este mundo. Hoy los muchachos están acostados en la cama, madrugando a las 3 de la tarde, cuando ya papá está casi a punto de regresar nuevamente de su jornada laboral. No se dan absolutamente cuenta de nada. Y si los papás son empresarios, entonces dicen, mi empresa. Esta semana recibí unas fotos de unos niños que nos enviaron los hermanos desde Bogotá. A mí me alegró tanto como estos niños, cuando sus papás están extendiendo la empresa hacia la capital de la República, allá estaban niños dando rodillo, adornando, decorando el lugar donde iba a estar la sucursal de la empresa de sus papás. Esos niños valen un potosí si siguen así. Esos son oro en polvo, bueno, oro en cuerpos de jovencitos. Valen la pena. Pero otros que son, mi Dios me lleve, mi Dios me trae, no nos sirven para nada. Uno ve a algunos que son deportistas y en el culto no sirven, no van a ir a ninguna parte. Porque el que no ama a Dios, el que no tiene presente al Señor, no va a ir a ninguna parte. Pero cuando los papás, ustedes papás, están preparando a sus niños para enfrentar el futuro, ustedes les están enseñando a que se cuiden ellos mismos el día que ustedes no estén con ellos. Que superen los obstáculos. Los padres no sabemos el futuro que les aguarda a nuestros hijos. Por eso les preparamos para cualquier cosa que les pueda sobrevenir. Y en el ámbito espiritual ocurre lo mismo. No podemos enseñar solo aquellas cosas que tienen que ver con las circunstancias actuales que vivimos, sino que debe haber un ministerio de preparación en el cual nosotros enfoquemos a nuestros niños hacia lo que está por venir, tal como hizo el Señor Jesús en esta lectura que acabamos de tener. Yo creo que en ese momento no fue el más agradable para los discípulos cuando el Señor empezó a hablarles de esa manera. Y la verdad es que yo veo al Señor Jesús hablar aquí como un papá que está preocupado, que está a punto de enviar a sus hijos a ganarse la vida en el mundo.
2. Después de la preparación y la prevención viene la persecución religiosa. Versículo 2. Los expulsarán de las sinagogas y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Para ese momento los templos eran las sinagogas, los templos judíos. Pues lo son hoy todavía. En este versículo encontramos diferentes afirmaciones del Señor en las que debemos reflexionar, debemos pensar seriamente. En primer lugar, el Señor Jesús les está anunciando que los judíos, o sea, sus coterráneos, sus paisanos, no aceptarían su mensaje, el mensaje de los discípulos acerca de Cristo Jesús y mucho menos de su evangelio. O sea, los expulsarían de los lugares, de los centros religiosos. Y esta sería la primera oposición que ellos enfrentarían una vez que el Señor ascendiera al cielo. Y era importante saberlo de antemano, tanto así que el Señor se los habló, porque lo lógico hubiera sido que el pueblo judío, y en especial sus dirigentes, hubieran sido los primeros en recibir a Jesús como el Mesías. Ahí lo tenían. Él había sido anunciado. Lo lógico era que ellos lo hubieran recibido, pero tenían una visión terrenal y no la visión de la cual los profetas habían hablado y que ellos creían haber escuchado, pero que no habían discernido lo que los profetas habían hablado acerca del Mesías venidero. Ellos debían saber que no iba a ser así, como ellos lo estaban esperando. Por lo tanto, no les estaba advirtiendo aquí de una persecución realizada por un estado secular. La persecución iba a ser por causa de la misma religión que ellos practicaban. ¿Acaso a ustedes no los han perseguido, hermanos? Los primeros que los persiguen son los que más adentro de los templos católicos están. ¿No es así? Y hay gente que dice, ay, cómo anhelo yo ir a esas procesiones. Allá, eso sí es lo verdadero. Muchos cristianos, pseudocristianos, han regresado allá porque no han resistido la presión de la persecución desde el ámbito espiritual. Y al fin y al cabo, esto no tendría nada de extraño una vez que también habían perseguido y crucificado al Señor Jesús. No hay duda de que la primera oposición violenta que los cristianos se enfrentaron provino propiamente fue de sus mismos paisanos, de sus mismos coterráneos, de sus propios hermanos judíos. Los apóstoles fueron amenazados. En Hechos nos dice la palabra del Señor que a ellos les dijeron, cállense, les advertimos perentoriamente que no deben predicar del nombre de Jesús. ¿Y a ellos qué dijeron? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos fueron perseguidos, fueron azotados, todo por predicar de que el Señor Jesús se había resucitado. Pastor, no tengo como una idea por allá de que una vez me corregiste que Esteban no era llamado mártir, ¿o sí? Sí, entonces fue que me soñé yo. ¿Ustedes saben cuál fue el primer mártir del cristianismo? Un jovencito llamado Esteban, que fue apedreado. ¿Por quién fue apedreado? Por los judíos. Y muchos de los problemas que el apóstol Pablo encontró en sus viajes misioneros fueron causados por las autoridades judías en los diferentes lugares donde llegaba predicando el evangelio. Él mismo, el apóstol Pablo, dice que 5 veces había sido recibido 40 azotes menos uno. Veamos esta palabra en el segundo libro, en la segunda epístola a los Corintios capítulo 11, versículo 24. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. En realidad eran 40 azotes los que decía la ley. Vamos un momentico a Deuteronomio 25:3. Pero no se le darán más de 40 azotes. Más de eso sería humillante para tu hermano. ¿De cuántos azotes está hablando?
de 40. Y sabe, los judíos muy olímpicos daban 39. Porque es que si se pasaban, se curaban en salud. Si se pasaban, ellos iban a sufrir las consecuencias de haber humillado a su hermano. ¿Cómo eran esos 39 azotes? Eran 26 en la espalda por un solo verdugo y con una sola mano. Escuchen bien esto. 26 en la espalda por un solo verdugo y con una sola mano. Y los otros 13 volteaban a la víctima y se los daban en esta parte. El mismo verdugo con la misma mano. ¿Sabe qué pasaba? ¿Por qué hacía ese castigo? Porque el verdugo también se cansaba y los últimos golpes ya los iba a asestar con una relativa suavidad. ¿Sabe a Pablo cuántos azotes le habían dado los judíos? A ver, 5 por 9, 45 y 5 por 3, 15, 195 azotes en total. Porque él dice, 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. ¿Y por qué el Señor le está diciendo a usted los van a expulsar de las sinagogas? Porque es que debemos recordar que para un judío la sinagoga era parte integral de su vida. Era el centro de la vida social, religiosa y familiar. O sea que ser expulsado de la sinagoga implicaba quedar aislado de la mayoría de las actividades de la comunidad. Era señalado, era estigmatizado. Perdería el acceso a la vida religiosa, pero también perdía la aceptación social, perdía a los amigos, incluso perdía el empleo. No era solamente que no los dejaban entrar a la sinagoga, mire todo lo que perdían. Serían considerados como gentiles, como paganos, excluidos de la esperanza mesiánica y del resto de la promesa que Israel había recibido y se convertirían en el objeto de odio y el rechazo. Nadie pagaría ese precio por seguir a Jesús en ese momento. Incluso perderían el privilegio a aquello de lo cual uno no puede exigir, uno no puede pedir, uno no puede protestar, es a un entierro. Tenían el derecho a tener, perdían el derecho a tener un entierro o unas honras fúnebres honorables. O sea que esto era un castigo terrible para los judíos. Y ellos, algunos, no querían pagar ese precio. Y no es de extrañar que algunos dirigentes judíos tuvieran miedo de confesar públicamente a Jesús. Veamos esta escritura en el capítulo 12, versículo 42 de Juan. Sin embargo, muchos de ellos, incluso de entre los jefes, creyeron en él. Miren esto. Por eso es que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, mis amados hermanos, porque hay personas que sí están creyendo posiblemente más fielmente en Jesús que nosotros mismos. Vea lo que dice aquí. Sin embargo, muchos de ellos, incluso de entre los jefes, creyeron creyeron en él, pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. O sea que seguían yendo a la sinagoga. Aquí hay muchas cosas por considerar que no es propio tocar aquí. Ahora bien, el judaísmo oficial sería el primero en oponerse violentamente al cristianismo, pero no sería el único. El Señor habla de algo muy importante y dice, cualquiera que los mate, y han matado. Cualquiera que los mate. O sea, aquí sería la máxima expresión de la persecución. Cualquiera que tome esto como el denominador común. Y preparando este mensaje yo preguntaba, si en ese momento llegan los policías, y no sabía que iban a venir esta mañana, pero llegan policías de parte del Estado y nos encierran a todos
y preguntan, ¿quiénes morirían por causa de Jesús el Señor? Porque es que venimos a prestar un servicio al Estado que ha mandado que los persiga. Y yo pregunto eso hoy. Si aquí apareciera un ejército de enemigos a decir quiénes morirían por causa del Señor Jesús, usted moriría por causa del Señor Jesús. A ver, los veo. Y usted dice, pero es que tengo una niña pequeña, tengo mi empresa, tengo mi empleo que me acaban de ascender. Es más, en diciembre, o me dijeron que en diciembre me iban a aumentar el sueldo. Ay, la primita, el aguinaldo. Yo creo que no me la apunto. Después de 21 años de cristianismo, de 21 siglos de cristianismo, sabemos que esta oposición ha adoptado formas diferentes, matices, ha emanado diferentes rayos de cómo se va a manifestar, pero siempre se ha mantenido. Anteriormente nos perseguían y nos tocó. Con piedras, con palos, nos insultaban, pero hoy hay diferentes formas de perseguir a la iglesia. ¿Cómo les parece los intelectuales en las universidades? Yo quedé escandalizado, hermanos. Una hermana de nuestra congregación, escuchen bien, una hermana de nuestra congregación, el día miércoles, siendo ella docente, mi saludo fue, disfrutando mucho las vacaciones, este receso escolar, y me dijo, no, pastor, los docentes no tenemos derecho a ese receso escolar, estamos en capacitaciones. Y una de las capacitadoras de origen argentino les estaba hablando. ¿Puedo decir tu nombre? ¿De qué les estaba hablando, Lucy Medina? Escuchen bien esto. Escuchen bien esto. Que básicamente todo el tiempo fue adoctrinamiento. Sí. Cosas muy que parecían pues como muy normales, muy comunes, por ejemplo, el lenguaje inclusivo. Nos hablaba de todes, de compañeros, y también hubo un momento en el que nos hablaba acerca de la Pachamama, la Madre Tierra. Entonces, ahí básicamente se basó el discurso de ella en ese lenguaje, como les digo, inclusivo. Muy bien. ¿Ustedes creen que hay alguna agresión ahí o algún peligro para nosotros físicamente? No lo hay, ¿cierto? No lo hay. Es algo muy sutil. Es algo muy sutil. O sea que la persecución a la iglesia también viene de parte de los intelectuales universitarios. No de todos, pero sí viene desde ahí. De religiosos en la llamada cristiandad. También de otras religiones como el budismo o como los musulmanes. Viene de parte de ideólogos políticos de un color o de otro. Viene la persecución de parte de países pobres y de países ricos también. Vea como dice el apóstol Pablo y escribe en la segunda epístola a los Corintios capítulo 7 versículo 5. Cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, sino que nos vimos acosados por todas partes, conflictos por fuera, temores por dentro. Hay otra versión que dice peligros afuera y peligros por dentro. Pablo enfrentando esa situación. A nosotros, pastor, nos dicen legalistas, religiosos, hasta vea cómo se visten de corbata, porque hermano, les garantizo, yo aquí no me voy a parar con los calzones rotos a predicarles a ustedes, solamente para aparentar de que soy un pastor
like o cualquier cosa de esas. Porque yo tengo que respetar a Dios y respetarlos a ustedes también. Y porque yo no estoy aquí en un espectáculo, porque estoy sirviendo la palabra de Dios. Y otro detalle para tener en cuenta es que la persecución llegaría en muchos casos a la muerte. Es decir, los enemigos del evangelio no durarán. Escuchen esta palabra, no durarán en usar los medios y la intensidad necesaria con el fin de terminar con el cristianismo. En la época del Señor Jesús había sectas religiosas. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los herodianos, estaban los esenios. Y ha habido un movimiento que muy parecido al esenio, que lo conocemos como los judíos caraítas. Hay unos judíos, un movimiento que casi no suena, y enseguida usted va a entender por qué. Usted puede buscar en internet judíos caraítas. ¿Sabe? Esta facción de judíos, ellos profesan escrupulosamente las Sagradas Escrituras y se están adhiriendo estrictamente al texto literal de la Biblia, rechazando la tradición rabínica. Ellos son los únicos judíos que no guardan ni la tradición del Talmud, ni la tradición de la Misná, ni de la Haftará, libros que son interpretados y que los judíos intérpretes de la ley tienen bibliotecas llenas de estos libros de interpretaciones e hicieron a un lado las Sagradas Escrituras. Estos judíos, los judíos caraítas, no se ajustan ni al Talmud, ni a la Haftará, ni a la Misná, ni a cualquier libro de interpretación, sino exclusivamente a las Sagradas Escrituras. Ellos tienen el calendario real. ¿Sabe cuál es el calendario real de ellos? Es 200 años más que el que los judíos tienen hoy día. O sea que en vez de 5.784, estos judíos tienen este calendario en 5.984. Ya voy, Martica. Muy bueno el gesto que hiciste allá. ¿Por qué? ¿Cierto es lo que preguntaste? ¿Por qué? Y aquí había escrito en el discurso, usted se preguntará porque no sabía que me iban a preguntar, ¿por qué los judíos le quitaron 200 años al calendario? Porque es que todos ustedes saben que la Biblia nos relata la historia de 6.000 años, ¿cierto? Todos lo sabemos. Y que el séptimo año es el milenio. O sea, entre esos 6.000 años y el séptimo año viene lo que conocemos como el milenio, el séptimo año o el séptimo día. ¿El milenio cuánto dura? 1.000 años. Entonces, del viejo Adán, o sea, de Adán al Señor Jesús, hay 4.000 años. Y de Jesús el Señor, o sea, del nuevo Adán, a nosotros hay 2.000 años. Quedaría faltando entonces el milenio, dejando al margen, o sea, haciendo a un ladito, son 7 añitos. 7 años en 1.000 años no es que se note mucho, pero son los 7 años en los que el anticristo gobernará sobre la tierra después de que, cumplidos los 6.000 años, la iglesia sea arrebatada. Entonces quitaron 200 años para que no se hagan especulaciones, porque muchas personas han intentado pronosticar la fecha de la venida del Señor Jesús diciendo que viene mañana, que viene ahora o el año entrante. Hermanos amados, mire que esto fue intencional y por eso mucha gente hoy está tranquila. ¿En qué año están los judíos caraítas? 5.984, o sea que y yo no estoy calculando aquí porque precisamente el Señor nos habló de eso.
Así que aunque usted no me lo crea, en Israel hay muchos judíos que creen en el Señor Jesús. Sí los hay, solo que no lo dicen públicamente porque habría mucho derramamiento de sangre a causa de la persecución. La historia de Pablo y la historia en la iglesia todavía está vigente en Israel. Pero sí hay judíos a quienes el Señor Jesús se les ha revelado. En Israel se están viviendo en este momento tiempos difíciles, usted lo sabe muy bien. Hasta el que menos vea noticias sabe que en este momento hay tiempos difíciles en Israel. Pero vendrá un tiempo incomparablemente peor, porque Israel, como proveedor de muchos bienes, tecnología, avances científicos, descubrimientos en medicina, bueno, Israel ha sido un proveedor de bienes para la humanidad. Ha hecho que muchos enemigos despierten su furia contra el pueblo de Dios, como lo es Rusia, quien tiene desplegados armamentos muy fuertes en los altos del Golán, muy cerca a Siria, esperando que llegue el tiempo para atacar también Israel. La Biblia dice que Rusia atacará a Israel. Léalo en Ezequiel. El Señor Jesús se está moviendo dentro de Israel también. Solo que los judíos creyentes en Él no lo pueden decir abiertamente por temor a las persecuciones, por temor a las matanzas, a las exclusiones. De hecho, hay judíos, se cree que han desaparecido porque sus mismos familiares los han denunciado y los han matado. Hay que orar mucho por Israel, porque muchos de ellos van a recibir una revelación del Señor Jesús como nunca, a tal punto que la iglesia, que ha tenido el privilegio de predicar al Señor Jesús durante 2000 años, no ha logrado lo que los hermanos nuestros en Israel van a lograr en los próximos días. Israel ganará en estos últimos años más creyentes que lo que ha logrado la iglesia en 2000 años. ¿Sabe qué le falta a la iglesia? Le falta ser como el apóstol Pablo, judío por demás, quien escribió en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 10. Por eso me regocijo en debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en dificultades que sufro. ¿Por quién? Por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué debemos hacer cuando tengamos debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades por causa de Cristo? Regocijarnos. No que la fe no flaquee, no que la fe flaquee. Debemos regocijarnos. Pero aún hay un asunto más sorprendente. Dice el Señor, pero vendrá el día en que cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Llega un momento en el que la conciencia puede estar tan cegada que un hombre religioso puede perseguir a los cristianos hasta el punto de matarlos y creer que está sirviendo a Dios. A nosotros como familia, una vez, otra familia de esos cristianos religiosos dijeron que preferían vernos muertos, a toda la familia, antes de vernos siguiendo al Señor Jesús verdaderamente. Y pastor, usted es testigo que de una manera inesperada estuvimos a punto de perecer cuando el carro en el que veníamos bajaba por la Loma de Robledo. ¿Conocen la Loma de Robledo? Se quedó sin frenos.
Peligros de los de afuera, peligros de los de adentro. Pero el Señor supo librarnos para que prevaleciera el nombre del Señor Jesús y nosotros no sufriéramos la vergüenza de haberlo seguido a Él. El apóstol, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 26, versículos 9 al 11, dice: pues bien, dice Pablo, yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes metí en la cárcel a muchos de los santos y cuando los mataban yo manifestaba mi aprobación. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos incluso en ciudades del extranjero. Y escribiéndole a los Gálatas, dice: ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. La historia nos ha mostrado que las palabras del Señor Jesús son completamente ciertas. El nombre de Dios ha sido una de las mejores excusas que los religiosos han esgrimido para justificar el asesinato de aquellos que no pensaban como ellos. ¿Cuántas guerras hay en el nombre de Dios? Hoy hay una guerra en el nombre de Dios. Y ustedes la conocen. Eso es disque en el nombre de Dios, pero eso no es sino un disfraz para agitar el propósito del enemigo, porque Satanás no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y tenemos innumerables ejemplos de esta intolerancia religiosa ilustrada en las páginas de la Biblia. En Hechos 23, 12 al 15 dice: muy de mañana los judíos tramaron una conspiración y juraron bajo maldición no comer ni beber hasta que lograran matar a Pablo. Más de 40 hombres estaban implicados en esta conspiración. Se presentaron ante los jefes de los sacerdotes y los ancianos y les dijeron: nosotros hemos jurado bajo maldición no comer nada hasta que logremos matar a Pablo. Ahora, con el respaldo del consejo, pídanle al comandante que haga comparecer al reo ante ustedes con el pretexto de obtener información más precisa sobre su caso. Nosotros estaremos listos para matarlo en el camino. Pero también en la historia encontramos ejemplos similares de violencia religiosa en el nombre de Dios. ¿Qué piensan ustedes de la mal llamada Santa Inquisición, que fue llevada a cabo por hombres religiosos que pensaban que servían a Dios al torturar y matar a quienes profesaban una fe diferente a la de ellos? Y lo mismo se podría decir de algunas de las iglesias que surgieron de la Reforma Protestante, de la mal llamada Reforma Protestante. Todos ellos consideraban que librar al mundo de los herejes era un acto de adoración al Señor Jesús, pero Él no acepta sacrificios humanos como parte de su culto. Él lo que quiere es un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. En próximos días le compartiré, mis amados hermanos, la persecución a la iglesia en su segunda parte. Y la pregunta es: ¿está la iglesia bajo fuego? Que sea este un momento para que hagamos un voto de profesión de fe, de fortalecimiento en nuestra fe, de nuestra fe en el único Dios verdadero. ¿Quiere levantarse usted y hacer caso de lo que escribió el apóstol, o lo que dijo el apóstol escribió el apóstol Pablo, en la epístola a los Romanos, en el capítulo 12? Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta las misericordias de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, es decir, donde los van a guillotinar,
sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.